En los estudios están Martín Ojeda, él es director nacional del Consejo Nacional de Transporte, bienvenido, muchas gracias, y el señor Ángel Mendoza de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano. Muchas gracias también. Gracias. Yo decía al inicio del programa, la ATU se creó en el año 2018. Exacto. Han pasado 5 años. Los peruanos teníamos la esperanza de que con la creación de una institución, de un organismo completamente al 100% abocado a la solución del problema del transporte, finalmente esto se solucionara, empezara a ordenarse. Pero el asunto parece haberse salido nuevamente de control. Y también es cierto que la fotografía actual nos recuerda a lo que ocurría con las famosas combis asesinas en los años 90. Veamos un reel que hemos preparado para que ustedes vean las imágenes que hemos podido reunir respecto a lo que está sucediendo en las calles al día de hoy. Este es el vehículo que nos está cerrando, de placa Bolivia, Zorro, Holanda 421. Acá está el otro, de placa Dinamarca, noveno, Suecia. Acá también, lo del conductor también. Nos están cerrando, Miranda, nos están cerrando Javier Prado, nos están cerrando Javier Prado. Actúan de manera temeraria, manejan a velocidad y cierran el paso a quien se les cruce en el camino. Acciones que incluso podrían ocasionar accidentes fatales. El taxi colectivo ya ahorita son las nuevas combis, que era precisamente el problema en los 90s, que la reforma del transporte que estamos intentando avanzar, lo que intentaba era erradicar las combis. Ahora no son combis, ahora son taxis colectivos. Vehículos destartalados en el que apenas si podía caber un pasajero más, hasta el punto en el que los usuarios se colgaban de los buses. De diferentes maneras tratan de las personas de viajar en las unidades de transporte urbano, inclusive colgados del estribo, algo que está prohibido en forma expresa y que en estos momentos las personas tienen que llegar de alguna manera u otra a sus centros de labores. Eso era diferente, aparte que la movilidad era muy poco. Y había más personas que iban a trabajar, toda esa cosita, ¿no? Era poco carro, como se dice, pero se respetaba. Y los paraderos, ahora para donde le da la gana por ganarse uno, todos los accidentes, todo ya está insoportable todo. El día en que los funcionarios que toman las decisiones en materia de transporte usen el transporte público para que se den cuenta del desastre en el que van el 70% de los limeños, ahí van a empezar las reformas, pero mientras esas personas no lo usen y no vivan en carne propia este problema, nada se va a solucionar. Muy bien, y detrás de los colectiveros informales, no nos olvidemos, hay mafias. Hay mafias, así como detrás del comercio ambulatorio hay mafias, en este caso también. El asunto es bien complejo, bien delicado y aparentemente la solución que ha propuesto el alcalde de Lima de empadronar a los colectiveros no va a resolver el problema. Tampoco un proyecto de ley que busca que operen de manera formal en Lima y Callao. Tampoco. Son organizaciones que tienen a los que dan la cara y a los que mueven los hilos detrás. ¿Qué dicen nuestros invitados? ¿Es la ATU la responsable? ¿Por qué pasan y pasan los años, aumentan la cantidad de vehículos en las calles, aumenta la necesidad de transporte público y el asunto empeora? Por favor. Bueno, creemos que este problema es porque no existe en la agenda del gobierno atender el transporte urbano, que ha sido declarado un servicio público y en el que se transporta el 80% de los ciudadanos. Es lamentable, reiteramos, porque no existe esta política pública clara para poder atender este servicio. Usted es representante de los concesionarios. Efectivamente. ¿Las decisiones tomadas es un asunto del gobierno o es un asunto de los contratos que, por ejemplo, ha puesto en cuestión el alcalde de Lima? Lo que pasa que aun cuando existen contratos de concesión sí, y aun cuando existe ahora una autoridad autónoma, técnica, para que resuelva los problemas de transporte en la ciudad, en la medida que no exista un respaldo institucional,
una posición política de parte del gobierno y un Congreso que se alinea a una política del transporte urbano masivo en la ciudad para ordenar justamente el transporte y resolver los grandes problemas de la congestión, la contaminación, entre otros, esto no está ocurriendo. Entonces hay como una suerte de responsabilidad compartida de todos los entes del gobierno, autoridades y funcionarios que lamentablemente meten mano de manera, digamos, equivocada. Claro. Y por eso estamos pasando lo que tenemos. Me gustaría preguntarle también al señor Martín Ojeda cómo ve él la intervención, por ejemplo, del Congreso en este asunto. Porque es raro, ¿no? Ahora, ¿hay tema de intereses detrás de esta propuesta de formalización de Lima y Callao? Usted me decía antes de salir al aire que considera que la ATU no es responsable, sino que no se le está dejando trabajar. Más que eso, ¿O se están metiendo veamos, claro, en sus funciones? las causales de esta desgracia. Primero, un Congreso con prebendas políticas que hay que reconocerlo. Eso lo hemos visto no este año, 10, 15 años Este atrás. proyecto de ley que busca que operen de manera formal en Lima y Callao, déjeme revisar a ver quién es exactamente quien lo promueve. Segundo Montalvo. Segundo Montalvo, bancada de Perú Libre. Perú Libre. Perú Libre. ¿El señor es experto en transporte? No, no lo conocemos. Tal vez puede tomar un carro, pero no es experto en transporte. Y te comento algo, es el mismo discurso del señor Silva. Darle a los colectiveros... ¿Del exministro? Lógico. De Juan Silva. Exacto. Y hay otro proyecto del señor Bellido. ¿De quién? De Perú Libre. ¡Qué coincidencia! Usted dijo intereses detrás. ¿Qué intereses? Lógico. ¿De Darle- estos grupos? De estos precisamente? grupos, lógicamente. ¿Qué interés tuvo el señor Silva de darle empoderar tanto al transporte ilegal? Porque era parte de ellos. ¿Estos señores pagan impuestos? No pagan impuestos. ¿Estos señores apuestan por la seguridad vial? No, no apuestan por la seguridad. ¿A quiénes apuestan? A las mafias. Están lotizadas, y mucha gente tiene miedo, acá estoy con Ángel, están lotizadas todas las calles del Perú. ¿Cómo lotizadas? ¿Me puede explicar? Porque están las mafias que cobran seguridad y malos policías que los protegen. ¿Cuántos operativos hace la Sutran? ¿Cuántos operativos hace el ATU? Es esporádico, no hay apoyo policial. Es como enviar a un sereno donde existe una mafia. ¿Qué va a hacer sin nada? ¿Y la ATU conoce esta problemática? Efectivamente, la ATU conoce perfectamente esta problemática y creemos que ATU debe ser mucho más, digamos, fuerte. ¿Empoderada? ¿No? Mucho más fuerte, mucho más empoderada para que justamente el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Economía y Finanzas, la PCM y el mismo gobierno puedan atender esta problemática. Porque lo que estamos viendo ante, por ejemplo, la declaración del señor alcalde de poder empadronar a los colectiveros es pues simplemente retroceder. Ya suficiente con que el Perú ¿Está pecando de ingenuo, diría usted, el señor López Aliaga? Creemos que sí. Yo creo que su sana intención de poder preocuparse por los ciudadanos que de repente no tienen un servicio eficiente de transporte, pero eso no implica... O de aquel que necesita trabajar y recurre a la informalidad Sí, para disculpa, Mario, trabajar. Pero un alcalde que no cumple la ley tiene otro nombre. La ley es clara. Ley 31096. Solamente faculta el empadronamiento a la Sutran. ¿Qué facultades tiene para empadronar el señor alcalde? Por favor, o está mal asesorado o está llevando una calamidad más a la población de Lima. Nosotros no podemos esperar eso de él. Además, pretender hacer de Lima una ciudad potencia en el mundo, como lo ha dicho, no se condice con tener autos colectivos en una ciudad. Estamos queriendo retornar a una microtransportación, es decir, nosotros tenemos que ir, por el contrario, a una macrotransportación, de tener vehículos grandes para que exista el transporte masivo, donde vayan 80 personas en vez que 80 personas conduzcan sus 80 vehículos en las calles, generando congestión vehicular. De tal manera que esto es inviable, porque los únicos perjudicados, más allá de los concesionarios que somos nosotros de los corredores complementarios, es la ciudad, los usuarios, quienes van a verse castigados por un retroceso a los años 90 y de repente a los años 60, donde existían la efectivamente policía, el si me transporte permiten, ha colectivo. advertido sobre la modalidad de asalto Exacto. que usa a los taxis colectivos, ¿no? Hacen ingresar al pasajero a un llamador, digamos, introduce a la persona y luego de pronto entran Claro. otros dos delincuentes, los secuestran. Tenemos, bueno, las imágenes que están ustedes viendo son de los años 80. 80, claro. Años 80, y parece que las hubiéramos registrado, salvo por la calidad que tiene el registro visual, que las hubiéramos registrado esta misma semana. A ver, vamos a recordar lo que dijo el alcalde, que ciertamente puede haber pecado de ingenuo, porque no conoce realmente todo el entramado que hay detrás de esta informalidad. Porque
A ver, hay una cadena, hay una cadena. Lo que vemos, señor alcalde, es solamente la superficie del problema. Recordemos lo que dijo Rafael López Aliaga. Yo lo que he hecho es llamar a la ATU y a la Policía Nacional el día de ayer, bueno, lo he llamado hace una semana, ¿no? Pero ayer ya se anunció, le dije, ustedes no pueden tener pues colectiveros, porque han desaparecido el corredor amarillo, colectiveros que no estén empadronados, porque un colectivero puede matar pues a un cliente. Lo que estamos haciendo, y la policía ya empezó el día de hoy, es empadronar, hacer intervención en toda la avenida Arequipa para empezar, ¿no? Para saber quién diablos es, si es realmente un chofer o es un asaltante. Esto ocurrió porque se eliminó el corredor amarillo. ¿Fue una buena decisión? El corredor amarillo está estructurado para trabajar, como bien indicamos, con energía amigable, con buses nuevos, con un sistema integrado que ya estaba comenzando a trabajar con el corredor rojo. Tú has viajado a otras ciudades y con un pasaje te puedes subir a otro bus o al tren. La interconexión. Exacto. ¿Tú crees que con esa ilegalidad, con esa anarquía que hay en el transporte, ellos van a poder trabajar un sistema integrado? Imposible. Y segundo, acá debemos dejar de lado la posición política de la posición técnica. ¿A qué se refiere? Porque el señor alcalde indica que ha hablado con la señora María Jara. Yo quisiera saber cuál es la posición de la ATU. Y por lo que tengo entendido, la posición de la ATU es que no puede haber empadronamiento. No nos engañemos con posiciones políticas porque estamos haciendo daño a la población. Lo peor de todo es que darles, digamos, esperanza a los colectiveros de poder empadronarlos, como ya se dijo, está fuera del marco legal, y además esto es una competencia estrictamente de la ATU, no de la municipalidad. Sin embargo, la municipalidad también tiene a cargo o puede ver temas de movilidad sostenible, pero la movilidad sostenible precisamente se funda en que exista una preferencia por el peatón, por el transporte masivo, más no por el transporte que es el auto colectivo, que genera pues muchos males. Muy bien, recordemos que el Perú pierde el 7% del PBI por las externalidades negativas que genera justamente el no tener una movilidad sostenible en la ciudad. De acuerdo, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, el programa da para más y bueno, me parece, ojalá no me equivoque, pero algo dijo sobre el corredor amarillo el alcalde recientemente, creo que ha retrocedido y ha reconsiderado que vuelva el corredor amarillo porque evidentemente se ha dejado a muchísimas personas de un día para otro, se les ha dejado sin la posibilidad de transportarse, hoy gastan muchísimo más, o sea, por el contrario, la idea es precisamente tener más corredores interconectados, que alguien pueda comprar un boleto y utilizar varias, ¿no?, de las líneas que ya están definidas. Así funciona en las grandes ciudades, así funciona en los países desarrollados. No podemos retroceder, caminemos hacia adelante. En fin, continuaremos monitoreando lo que ocurra, pero nuevamente gracias a nuestros invitados y vamos a